Bueno, colegas, comenzaremos. Las discalemias básicamente engloban a lo que se conoce como hipocalemia e hipercalemia. Una hipocalemia no es que deje de ser importante, sino que hasta ahorita no he visto a nadie que se muera de hipocalemia. Entonces, sí lo vamos a mencionar. Sí, el día del día domingo les voy a enseñar a reponer, pero nadie se muere de una hipocalemia. Lo máximo que le va a dar es un hilio. Entonces hay que reconocerla así, pero el tratamiento no va ahí. Por su parte, la hipercalemia, lastimosamente la gente sí se muere de hipercalemia. Generalmente todo paciente que tenga una insuficiencia renal aguda empieza a retener potasio, porque el potasio se da por vía urinaria, y por lo tanto estos pacientes sí pueden llegar a fallecer. Aquí estamos viendo una taquiarritmia. ¿Listo? Es una taquiarritmia de QRS ancho. Fíjense, este es el QRS ancho, más de 3 cuadrados, con ausencia de onda P y presencia o fusión de lo que sería el segmento ST y el T en tienda de campaña, en dientes de sierra, compatible con un ritmo de paro que seguramente lo han visto alguna vez, que es la taquicardia ventricular, con pulso o sin pulso. Entonces esto es secundaria una arritmia de la hipercalemia. El potasio, bueno, no vamos a hablar mucho con referente a fisiopatología, pero básicamente es uno de los cationes más importantes en el intracelular, pero su función radica más en el extracelular, este 2%, que básicamente ayuda a que se genere el potencial de acción de las membranas. Que quiere decir que donde haya mucho o no haya, va a haber una afectación del potencial de acción. Entonces, ¿dónde actúa? En la bomba ATP sodio-potasio, donde básicamente va a ayudar y coadyuvar a la generación del potencial de acción a nivel cardíaco. El valor normal es de 3.5 a 5 mili equivalentes o milimoles litro. Más arriba, hipercalemia; más abajo, hipocalemia. Generalmente el potasio tiene, desde el punto de vista fisiopatológico y fisiológico, para que entendamos, dos tipos de controles: un balance interno y un balance externo. El balance interno, que bueno, básicamente es el que controla en un 90%, y el balance externo, que sí controla en un buen porcentaje, pero es fácilmente colapsable. Uno de los balances internos más importantes tiene que ver con la insulina, lo que se conoce como feedback insulina-potasio. ¿Qué quiere decir? Que donde haya insulina se activa el feedback y hay ingreso de potasio a la célula. ¿Se acuerdan de la insulina-potasio? La famosa solución polarizante, ¿no ve? Que muchas veces los hemos visto preparar en emergencias. Qué sé yo, 500 ml de dextrosa al 20% más 20 unidades de glucosa. Y alguien dirá, ¿y por qué le dan insulina? Porque básicamente la insulina activa el feedback y hace que el potasio ingrese a la célula. ¿Por qué se da con dextrosa? Porque básicamente tiene una acción hipoglucemiante la insulina, y por lo tanto los pacientes pueden hacer hipoglicemia. Entonces, esta insulina tiene muchas funciones. Aquí estamos viendo, enumerando: estimular la bomba, aumentar el número de bombas, alteraciones de la conductancia, pero que no nos vamos a ver. Otro balance interno que tiene importante es las catecolaminas. Por eso, si alguno de ustedes se acuerda, se van a acordar que dentro de las medidas antihipercalémicas está el uso del salbutamol como beta-adrenérgicos o catecolamina, que básicamente va a disminuir la presencia de potasio en el extracelular. Otro de ellos está también el uso de soluciones hipertónicas o afectación de la osmolaridad, que no lo vamos a hablar, y el estado ácido-base. Otra de las medidas antihipercalémicas es el uso del bicarbonato. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una acidosis metabólica o acidosis respiratoria, entonces el potasio sale de la célula y genera una hipercalemia.
Y mientras tanto tenemos una alcalosis metabólica, hay una captura de potasio y generando una hipocalemia. Es parte del trastorno, entonces por eso es que parte del manejo es dar bicarbonato de sodio ante una hipercalemia y acidosis. ¿Listo? Y el balance externo, desde mi perspectiva, el más importante. El potasio sufre una excreción renal, fíjense, de hasta el 90%. Ya se imaginarán de tan solo pensar en este número qué estrago se produce cuando el riñón deja de funcionar, o sea, entra en falla renal o el riñón empieza a hipoperfundir. Más del 90% de la eliminación del potasio se cesa. Por eso es que cualquier paciente con falla renal establecida, uno de los signos importantes va a ser una hipercalemia o un signo de urgencia dialítica. A nivel digestivo, por supuesto que también se elimina el 10%, por eso es que los ancianos a veces hacen diarrea y hacen hipocalemias, o el anciano que se le da diuréticos que puede hacer hipocalemias, o en la parte cutánea menos del 1%, que no tiene una connotación importante, pero bueno, pues lo más importante es renal digestivo. A nivel renal, básicamente puede también ser afectado por el uso de la aldosterona, pese a que la aldosterona es un medicamento que sí actúa en los túbulos y que su principal función es recolectar sodio, es decir, evitar que el sodio se vaya, ¿no ven? Pero básicamente cuando hay aldosterona, fíjense, el sodio entra, un cotransporte, y el potasio es eliminado hacia el lumen y por orina. Por eso es que existen los famosos diuréticos ahorradores de potasio, ¿no ven? La aldosterona, por ejemplo, es uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de discalemias, fíjense, básicamente, repito, vamos a recordar la hipocalemia, leve, moderada y severa en esos valores. Si vemos desde el punto de vista fisiopatológico, una severa, fíjense, menos de 1 miliequivalente, va a producir cambios electrocardiográficos, ensanchamiento del QRS o segmento ST mellado, ¿no? Pero no va a generar una taquiarritmia, entonces por lo tanto esto va a haber su connotación de hipocalemia, generando lo que se conoce como un ilio metabólico. Todo paciente que tenga ilio hay que revisar los valores de potasio porque puede generar. Los cambios a nivel electrocardiográficos asociados a la hipocalemia son mínimos, y entonces por eso no me preocupa. Pero si lo trato, si tengo menos de 2, le doy potasio en infusión, hay reposiciones rápidas, lentas, eso se les va a enseñar mañana. Pero ¿qué es lo que pasa con una hipercalemia? ¿Listo? Aquí atrás estamos viendo de nuevo la imagen, una taquicardia ventricular o ritmo de paro. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que tenga esto, obviamente esto constituye un ritmo de paro de las 5 H's y las 5 T's. Entonces, por lo tanto, este paciente tiene que ser atendido, una desfibrilación, tendríamos que ver qué es lo que está pasando. Entonces, en una hipercalemia, básicamente, puede haber la presencia de impulsos ectópicos, puede haber la presencia de extrasístoles ventriculares y generarse esto que se conoce como la taquicardia ventricular, y si no hay pulso ya es ritmo de paro. Puede haber pseudohipocalemias, por supuesto que sí, generalmente asociados a los cánceres hematooncológicos, pero que no los vamos a ver. Entonces, ya yendo al tratamiento, fíjense, cuando nosotros hablamos de hipercalemias, lastimosamente no existe leve, moderada, severa en una hipercalemia. En una hipercalemia, lastimosamente, todas son consideradas severas. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener potasio de 5.1 y ya generar trastornos arrítmicos, o pacientes estar con 8 de potasio y recién estar generando hipercalemias. Entonces, el manejo básico que se va a hacer, esto lo vamos a volver a ver más adelante, es de acuerdo al estado. Tenemos estabilizadores de membrana, gluconato de calcio, solución hipertónica, fármacos que activan o habilitan o favorecen la redistribución, la insulina, en el famoso solución polarizante que le llaman, que no es nada más que insulina y dextrosa. El albuterol, que es un redistribuidor que es de la familia del salbutamol, 2 PAF cada 2 horas. Y la eliminación directa con el uso de diuréticos, bicarbonato de sodio, hemodiálisis. Entonces, básicamente,
Estos serían las medidas hipercalémicas que vamos a empezar a utilizar más adelante. Normalmente cuando hablamos de potasio siempre hablamos de cambios electrocardiográficos. ¿Por qué? Porque una hipercalemia hay una repercusión directa sobre el complejo sistólico o el ritmo sinusal que se está dando. Fíjense que de 5.5 a 6 puede aparecer ondas T picudas. ¿Listos? Y un acortamiento del QT. Mayores de 6 a 7 va a haber un ensanchamiento del QRS. Fíjense, este QRS está ensanchado. De 7 a 7.5 ya se aplana la onda T y se ensancha más el QRS. Y más de 8 va a haber ondas bifásicas o ritmos de funciones y presencia de taquicardia ventricular con ritmo de paro. Entonces, si se dan de cuenta, si nosotros tenemos un paciente que llega a emergencias y no está orinando 12 horas, está con datos de sobrecarga hídrica, lo que tenemos que pensar es, ¿no tendrá una hipercalemia? Entonces, básicamente, por eso es que la hipercalemia no se clasifica en leve, moderada y severa. Todos son severas en hipercalemia. Entonces, el tratamiento es enérgico, agresivo en todos. Aquí estamos viendo el uso de las medidas antihipercalémicas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un potasio de 6 a 7 y hay cambios electrocardiográficos que estamos detallando acá, el tratamiento se inicia de inmediato. ¿Listo? Ojo, el tratamiento entre comillas. ¿Por qué? Porque ¿qué es un estabilizador de membrana? Evita que la membrana de la célula cardíaca reaccione a la cantidad importante de potasio que pueda haber. Los distribuidores, que lo que hacen es activar el feedback insulina-potasio y hace que el potasio entra al intracelular y distribuimos de mejor manera. La insulina, en este caso, la solución mal llamada solución polarizante. Y por último, el salbutamol, que básicamente por su acción adrenérgica, lo que va a hacer es redistribuir y cambiar lo que es el potasio intracelular, incrementando y evitando las repercusiones a nivel extra. Y a terapias de eliminación, la verdadera terapia de la hipercalemia, uso de diuréticos, furosemida, bicarbonato de sodio y hemodiálisis. Estas medidas antihipercalémicas lo vamos a hacer mañana, como se indica, cómo se dan. Entonces, ya para finalizar, una hipocalemia básicamente es de poner cloruro de potasio. El cloruro de potasio viene 10 miliequivalentes por ampolla, entonces no exceder 2 ampollas en una hora. Básicamente es la premisa. Mañana les voy a enseñar a primero realizar una hipercalemia, revisar si no hay cambios electrocardiográficos y realizar la reposición. Entonces, en una hipocalemia leve podemos dar cloruro potásico. Hay cloruro de potasio vía oral, que es bien feo el sabor. El diurético abusador de potasio. En hipocalemia grave ya podemos dar infusiones endovenosas. No excedemos más de 20 por hora. ¿Listo? Entonces, los diuréticos nos ayudan a eliminar el potasio. Entonces, es una causa renal. ¿Listo? Y entrando al otro lado, las hipercalemias básicamente tienen las medidas antihipercalémicas, que también lo vamos a ensayar el día domingo, donde básicamente suele ser la repercusión. Fíjense, es una taquicardia ventricular y una torcedura de puntas o torsade de points. Fíjense, aquí están las puntitas, miren, ¿no ven? Las puntas están hacia abajo y aquí cambian hacia arriba. Torsade de points, que es un ritmo bien importante, que es la única arritmia que no se trata con amiodarona, sino con sulfato de magnesio. ¿Listo? Hemos hablado de las discalemias.
Un segundito, estamos cambiando de presentación. Bueno, vamos a empezar con el sodio. Para hablar de sodio tenemos que entender un poquito qué es este trastorno hidroelectrolítico. Sabemos que el cuerpo es agua y que permite el transporte de sustancias nutritivas, que el 70% del peso corporal es agua, que el agua es diferente en un anciano, en una mujer, que en un varón, que en un niño, y la distribución es la que estamos viendo. ¿Por qué hablamos del agua? Porque básicamente el agua se distribuye en el líquido intracelular, líquido extracelular, en el intersticio, en el plasma. O sea, si tenemos un movimiento del agua, repercute mucho sobre el estado del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente cualquier cambio en un ion que es el mayor que tiene osmolaridad efectiva, que quiere decir que puede mover el agua, entonces la repercusión va a ser mucho más grande. En esta imagen estamos viendo el término de ósmosis. En la universidad nos enseñaron que la ósmosis se define como el tránsito del agua de un lado hacia el otro. ¿Y cómo se produce? Donde haya mayor concentración, es decir, mayor osmolaridad, el agua va a ir de B hacia A, por lo tanto se va a edemetizar. Entonces, el movimiento del agua siempre va a ser hacia lugares que tengan mayor concentración por la fuerza osmolar. ¿Y qué tiene que ver esto? Si hablamos de potasio, potasio no tiene esta capacidad. Y el único que tiene esa capacidad es el sodio. Por eso es que la recuperación del sodio o lo puede tronar a un paciente, me refiero, lo puede complicar mucho más de lo que está, o lo puede deshidratar. Por eso es que cuando hablamos de movimiento de líquidos, sabemos que necesitamos partículas osmóticamente activas. Las más importantes en el intravascular va a ser el sodio y en el intracelular el potasio. Van a ser moléculas que a ciertas concentraciones van a tener la capacidad de generar osmosis y mover, es decir, tener una osmolaridad eficaz tónica. Cosa que no lo tiene el sodio, el bicarbonato, el magnesio, el cloro, el potasio, la glucosa y la urea. Ellos no tienen capacidad osmótica activa. Por lo tanto, sus cambios, así tengas una glucosa de 500, urea de 1000, no va a haber mucha repercusión sobre el movimiento de líquidos, cosa que es bien diferente con el sodio. Por eso es que el sodio es el cuco de todos. ¿Por qué? Porque si el sodio se mueve, hay muchos trastornos hidroelectrolíticos que pueden pasar. Entonces, la presión efectiva netamente está dado por un equilibrio. Y esto es una forma de explicar qué es lo que le pasa al cerebro en una hipernatremia y hiponatremia, que es la última diapositiva que vamos a ver. Aquí estamos viendo la diferenciación de los diferentes electrolitos. Fíjense, en plasma el más importante es sodio, 135 a 145 lo normal. En intracelular el potasio, ¿listo? Pero ¿en dónde el potasio? En el extracelular, de 3.5 a 4.5. Partículas osmóticamente activas. Entonces, muchas de estas reacciones van a obedecer a esto, que puede haber afectación del balance hídrico de estos pacientes. ¿Listo? Entonces, ahora sí entramos en tema, ya que hemos entendido qué es el sodio y por qué es importante para mantener ciertos balances sobre el cuerpo. Ahora vamos a entender el por qué se afectan a tal grado de que un paciente se puede morir o puede quedar con lesiones bien importantes asociadas al sodio. Un segundito, por favor.
Bueno, este libro o este tema está extractado de un libro que les había comentado el otro día, que es Enfoque Clínico en Medicina de Emergencias. Ya va a salir la segunda edición. Y bueno, pues, ¿qué pretende este libro? Bueno, básicamente extractar todas los tips para manejo de un trastorno asociado al sodio, la hiponatremia e hipernatremia, de los cuales la más fea es esta, la hiponatremia, siendo que la hipernatremia no es tan fea. ¿Por qué? Porque hay un término que se llama mielólisis pontina o afectación del cerebro y es dado por la hiponatremia. ¿Listo? Entonces, antes de entrar en tema, una vez nos llegó una paciente al servicio de terapia intensiva del hospital holandés y nos llegó en estado de coma. Obviamente nos llegó posparo cardíaco y bueno, evaluando un poco, era una paciente que había llegado con una probable intoxicación, irritable, pero estaba con una hiponatremia. La paciente lo que había presentado es una polidipsia psicógena, es decir, había empezado a tomar agua, 1 litro, 2 litros, 10 litros de tomar agua, y por eso el sodio ha bajado. Eso vamos a ver más adelante. Y resulta que en el servicio de emergencias del hospital de clínicas le pasan solución hipertónica, que es cloruro de sodio, al 3.5, digamos, o al 7, y no se ha tomado ciertas reglas y la paciente, su sodio de 120 ha subido hasta 160 y ha hecho una melólisis pontina. La paciente ha entrado en estado de coma por daño importante del cerebro. Entonces, por eso es importante, versus el otro lado, que es el famoso paciente viejito que se lo está atendiendo y que se le pasa furosemida, y la furosemida solo elimina agua, y como se deshidrata, entonces se hace una hipernatremia. ¿Lo ven? También les voy a enseñar para eso el manejo. Entonces, cuando hablamos de homeostasis, vemos que el sodio es uno de los pocos iones que necesita un control activo. ¿Por quién? Por la aldosterona. La única manera de eliminar sodio en nuestro cuerpo es a través de la vía de la aldosterona, no hay otra forma. Por eso es que a los pacientes cardiópatas se les dice no coma sal, porque es bien difícil en ellos eliminar. Entonces, tiene una concentración de 58 miliequivalentes por kilogramo, el 60% es intercambiable, es un catión muy importante a nivel extracelular, tiene de 135 a 145 miliequivalentes, básicamente interviene en todo lo que es el potencial de acción. Y bueno, pues puede que, si hay aumento de sodio, puede generar edema. La deshidratación puede generar hiponatremia. Entonces, el balance básicamente del sodio puede ser por pérdidas renales o pérdidas de heces sudores, y en los ingresos son 150 miliequivalentes día. El riñón puede tener un índice de filtración que más o menos es de 25.200 miliequivalentes día de sodio. La aldosterona tiene un efecto directo que puede hacer que haya menos carga de sodio o mayor carga de sodio. La aldosterona es una hormona que, por azar de la vida, el manejo es bien complicado y muchas veces se nos llama a nosotros de terapia intensiva, pero hasta muchos colegas de OTI no tienen, digamos, la idea de manejar. Existe otra hormona que también lo puede controlar, el factor natriurético de sodio del corazón, pero no son de fácil uso porque su costo y además que cuenta la experiencia, ¿no ven? Generalmente cuando nosotros vamos a ver desórdenes de sodio o disnatremias, tenemos que ver los cambios de volumen, ver si el paciente está hinchado, hidratado, deshidratado, para considerar, ¿listo? Una hiponatremia puede ser leve, moderada y severa. Fíjense, leve, lo normal es de 135 a 145, ¿listo? Entonces leve, fíjense, 130 a 134, moderada 120 a 129 y grave menor de 120. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar y evaluar qué es lo que está pasando, que es lo que les voy a enseñar mañana. Por su parte, una hipernatremia hace el valor de más de 145 y lastimosamente no existe leve, moderada y severa. El paciente que está con hipernatremia sostenida o una hiponatremia puede hacer una crisis convulsiva, pueden llegar a fallecer,
pueden terminar muy mal por esta disnatremia. Aquí estamos viendo el comportamiento. Esta es una célula neurológica del cerebro normal. No hay ni hiponatremia ni hay hipernatremia, es normal. ¿Por qué? En una hipernatremia, fíjense cómo se va a portar. La célula se va a hinchar al final por haber mantenido en ciertas condiciones a las células. Por otro lado, la hipernatremia, fíjate, hace que se incremente el sodio intracelular y te pueda generar lo que se conoce como desmielinización o síndrome de desmielinización osmótica o mielólisis pontina. Entonces, por eso es que el sodio se constituye algo importante a la hora de su manejo. Clínicamente la hiponatremia tiene más síntomas que una hipernatremia y es lo que les decía hace un momento. Tu hijito o tu pariente puede estar happy con una hipernatremia, pero de un momento se va a empezar a entrar en letargia, estupor, coma, hipoactividad. ¿Listo? Por este otro lado tenemos a la hipernatremia, que ya nos da más síntomas: letargia, apatía, desorientación, cefalea, conducta visada, alucinaciones, sensorio anormal, convulsiones, coma, calambres, respiración de change and talk, hipotermia, anorexia. Entonces hay muchos otros. Entonces aquí estamos viendo cómo se comporta el cerebro, porque en una disnatremia no importa lo que pase en los restos de órganos, en el único que importa es qué pasa en el cerebro. Entonces fíjate, un paciente con un cerebro normal, las circunvoluciones cerebrales, la buena diferenciación, no está apelotonado, inmediatamente está en un estado hipertónico, va a haber pérdida de agua, efecto osmolar o osmolaridad, ¿no? Va a haber una rápida adaptación y va a empezar a acumular electrolitos, fíjense, y como rebote va a tener una etapa de adaptación rápida donde va a acumular agua y osmolitos y por lo tanto se va a edematizar y bueno, el paciente va a estar con cerebro hinchado. Esto en un contexto de hipernatremia. En un concepto de hiponatremia, el mismo cerebro, fíjense, que entra en hipotonía o hiponatremia y el agua se empieza a edematizar. Existe una pérdida de sodio, potasio y cloro adaptativa y bueno, pues después hay una desmielinización osmótica en este mismo cerebro por el mecanismo que ya hemos visto de la hiponatremia. Entonces, una hipernatremia, para su mejor estudio, y este es un algoritmo que lo vamos a practicar el sábado, es que ustedes tienen que ver, se va a caracterizar por una hipernatremia hipovolémica, isovolémica, hipervolémica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a poder clasificar en una hipertónica, hipotónica, isotónica. ¿No ve? De todos estos, la que más nos importan es la hiponatremia hipertónica. ¿No ve? Donde básicamente va a haber un tipo de comportamiento ante el estado que está viviendo. Pero desde el punto de vista práctica, nosotros siempre calificamos con hipovolémica, donde hay deshidratación, hipovolemia, una normovolémica y una hipervolémica. De estos, ¿cuál es el que más solemos nosotros atender? Es esta hipervolémica. Una hiponatremia hipervolémica porque el paciente se ha pasado con el sodio, con el agua, no ha ido a orinar. Entonces, por lo tanto, el día domingo vamos a hablar de esta, de las disnatremias hipervolémicas, donde el tratamiento puede ser netamente dar sodio y dar diuréticos. Entonces, nosotros cuando vemos las causas, tenemos que saber hacer una disquisición en cuál es el culpable para que lleguemos ahí. Entonces, por lo tanto, una hipernatremia sí o sí va a necesitar evaluar el volumen extracelular. Los que no han perdido el volumen extracelular, o sea, líquido, básicamente podemos estar hablando de una diabetes insípida, donde básicamente el cerebro no crea hormona antidiurética y por lo tanto por eso entra a disnatremia. Podemos hablar uno con volumen extracelular disminuidos, o sea, hipovolemias, volumen extracelular elevados o hipervolemias,
donde básicamente el tratamiento más importante sea estas, son las normovolémicas o hipovolémicas normonatrémicas, ¿listo? Entonces, cuando nosotros tenemos una hiponatremia, ¿cuándo tratamos? En el caso de una hiponatremia, cuando hay síntomas, y en el caso de la hipernatremia, lo propio, solo con síntomas se trata. Entonces, primeramente vamos a hablar de la hiponatremia, y existen fórmulas estandarizadas donde básicamente eso es lo que vamos a repasar el día sábado. Primero, esta fórmula que se llama cambios en el sodio relacionados al aporte de 1 litro en lo que es la solución. Es decir, ¿cuánto va a cambiar el sodio con 1 litro? Donde básicamente la fórmula más básica es sodio de la infusión, hagamos de cuenta que es un cloruro de sodio, 145 miliequivalentes, menos el sodio sérico. Todo dividido entre el agua corporal total, que se saca 0.6 por peso del paciente más 1. Donde básicamente el agua corporal se saca de la siguiente manera. En el adulto 0.6 por kilogramo de peso. En la dama 0.5 por kilogramo de peso. En ancianos puede mantenerse o incrementar, pero es básicamente la forma. Vamos al caso clínico número 1 de una disnatremia. Varón de 72 años con insuficiencia cardíaca, refiere a su familia que desde hace 24 años presenta somnolencia y al llegar a emergencia empieza a presentar convulsiones, empieza a convulsionar. Se le pide un sodio, donde básicamente el sodio llega en 115. Eso es hipernatremia, normonatremia o hiponatremia severa. ¿Qué opinan, colegas? ¿Qué tal? Hiponatremia, ¿no ve? Entonces, es una hiponatremia leve, moderada, severa, probablemente aguda y es sintomática con un volumen extracirculatorio alto o una sobrecarga hídrica, porque es una ICC que probablemente está descompensada. Entonces, los ICCs tienden a recargar volumen, ¿no ven? Entonces, directamente vamos a la preparación de la hipertónica al 3%, o sea, 513 miliequivalentes, y aplicamos esta fórmula que es la fórmula de Adrogué. Esta es la fórmula de Adrogué. Fíjense, sodio de la infusión menos sodio sérico, dividido entre agua corporal total más 1. Entonces nos vamos aquí. Sodio de la infusión es la hipertónica 3%. ¿Cuánto le estamos dando? 513 miliequivalentes. Menos sodio del paciente. ¿Cuánto era el sodio del paciente? 115. Entonces, 513 menos 115 dividido entre agua corporal total. ¿Qué dice aquí? Que es un varón, no dice peso mucho, pero adulto, anciano, 0.5 por kilogramo de peso. ¿Listo? Entonces, aquí 0.5 por, pongámosle 70 kilos, te sale 36. Agua corporal total más 1, 37. Entonces sacamos esta 513 menos 121, que saldrá, pues yo supongo que un 36, 80, ¿no ve? Por más 1. Entonces básicamente, fíjense, el resultado va a ser 10.7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con la solución hipertónica vamos a incrementar 10.7 miliequivalentes en 1 litro. Entonces, de 115 lo podíamos subir hasta 128. Pero lo más importante de la vida es lo que les explico a continuación. Siempre mantenemos la regla de 8 a 10. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente no puedes mover más de 8 a 10 su sodio en 24 horas. Entonces, volviendo un poquito a la paciente, ella llegó con 120
y le han descubierto que estaba con 160 mil equivalentes de sodio. Entonces, con razón se ha fregado la chamarra, con razón ya no daba más, porque básicamente al haber dado tanta sodio, porque le subieron 30 mil equivalentes, no han mantenido esta regla y por lo tanto el cerebro se ha fundido y esa paciente terminó con mielosis pontina y falla del cerebro. ¿Listo? Entonces, una vez que ya sabemos que darle un litro de cloruro de sodio al 3% y aplicando la fórmula de Adrogué, los resultados nos va a dar que esta infusión de un litro puede disminuir en 10.7 mil equivalentes. Entonces, quiere decir que un litro de solución de cloruro de sodio al 3% que se prepara, ahorita les voy a mostrar, va a elevar el sodio en 10.7, de 115 hasta 125. Si está dentro de tus targets, obviamente lo vas a iniciar, si no, esperas. Entonces, por lo tanto, como el paciente era un paciente que estaba convulsionando, fíjense, presenta convulsiones, entonces tu preparado para mejorar le pasarás 200 ml y para que cese la convulsión y el resto se lo das en 24 horas. Obviamente siempre sin exceder de 8 a 12 mil equivalentes. Esto es lo que vamos a practicar el día de la práctica. Además de electros, vamos a ver esto y vamos a ver discalenios. Parecerá facilito, por supuesto que lo es con una buena guía. Entonces, es lo que yo voy a hacer. ¿Listo? Por otro lado, ejemplo número 2. Ya les he dicho que a mí me encanta enseñar en base a ejemplos, porque es la mejor manera de ver las cosas en cancha. Mujer, 35 años, que ingresa a emergencias, transferida de emergencias por cuadro de diarrea acuosa profusa. En una diarrea hay pérdida de líquido, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, ¿cómo tendría que estar el volumen? Bajo, ¿no ve? Asociado a náuseas y vómitos. El examen, tenemos un paciente que no está convulsionando, pero sí está bien dormida profunda, mucosas secas, entonces probablemente le falte volumen porque se ha deshidratado, y la presión 60-30. Se ha solicitado un examen laboratorial y ha soltado el dato de que tiene un sodio de 117 mili equivalentes. ¿Eso qué les parece? Hipernatremia, hiponatremia. Leve, moderado, severo. Una hiponatremia severa, hipovolémica. Exacto. La colega dice que es una hiponatremia severa. Ya les he dicho que en la hiponatremia es la única que se puede clasificar. Después la hipernatremia toditas son severas. Entonces el diagnóstico es un shock hipovolémico. Obviamente tendríamos que tener más datos. Con hiponatremia severa aguda, sintomática. ¿Listo? Con volumen de distribución extracelular disminuido. Fíjense que en el manejo se ha hecho una resucitación con fluidos, 4 litros, y la paciente continuaba con más estable. Obviamente en ella ha habido la pérdida por los agujeros o acuaporinas que básicamente controlan. ¿Listo? Entonces, mañana vamos a tener más casos y ejemplos de esto. Cuando nosotros hablamos de una hiponatremia, hipernatremia, lo importante en la vida es nunca, jamás de los jamases, no modificar el sodio más de 8 a 10. ¿Qué quiere decir? Si tu sodio te entró en 20, máximo puedes elevar hasta 28, básicamente por el riesgo de mielosis pontina. Entonces, eso no es más que preparar de acuerdo a estas soluciones. Aquí estamos las soluciones. Fíjense. Hipertónica al 9%, hipertónica al 3.5%, aquí está, al 3.6%, al 1.3%. Yo generalmente siempre preparo al 3%, que es 900 ml de solución salina fisiológica o fisiológico, más 5 ampollas de cloruro de sodio al 20%, lo que me va a dar 481 mili equivalentes. Estamos tomando 481. ¿Qué quiere decir? Que si volvemos a nuestro caso clínico, aquí, entonces quiere decir que nuestro cloruro de sodio va a dar 518 mili equivalentes, menos
117 dividido entre peso, qué sé yo, 60 kilos, por agua corporal total, que más o menos me va a salir a 3. Y bueno, básicamente la solución final es administrar un litro de cloruro de sodio al 3% para que le disminuyan 10.7 del el resultado final. Quiere decir que 10.7 va a disminuir en comparación a lo que se está infundiendo. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula de preparar soluciones hipertónicas. Generalmente, ¿cuál es el que preparamos en todas las UTIs? Es esta, al 3%. ¿Ya? Entonces, de lo que se trata es enseñarles a ustedes para que sepan que las hipertónicas no aparecen por arte de magia. Es más, tampoco hay farmacias que te vendan hipertónicas, pero de esta manera nosotros hacemos artesanal. ¿Qué sé yo? ¿No te gusta 2.8? Le vamos a dar 3, miren, 880 ml de fisiológico más 6 ampollas de cloruro de sodio. Le va a aportar 546, ¿listo? Y por este otro lado tenemos las soluciones hipotónicas que ahorita les voy a enseñar. Zinger lactato, Zinger lactato, agua destilada, dextrosa, glucosalino, que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, un segundito por favor, estoy cambiando de diapositiva. Les voy a adelantar los casos clínicos del día domingo, los que van a resolver ustedes. Mujer, 42 años de edad, acude al servicio de urgencias por dolor del epigastrio. En el examen físico llama la atención presión arterial de 80-50 con una intensa taquipnea de 50 respiraciones por minuto. Su ecografía no es diagnóstico, la radiografía no muestra alteraciones. Tiene una gasometría, fíjense, con un pH de 7.1, CO2 de 11, PO2 de 300 con mascarilla y no hay bicarbonato. Ahorita les vamos a mostrar. En la anamnesis, la paciente refería haber acudido al médico de atención primaria en varias ocasiones por parestesias. 2 semanas antes se había efectuado un análisis que eran normales, tanto en glicemia como en la función renal. Bebía 2 a 3 cervezas al día, no tomaba fármacos, no había antecedentes familiares de interés y bueno, se inició tratamiento con suero fisiológico. Las pruebas de laboratorio, fíjense que hay una leucocitosis, hay una hipo o hipernatremia. ¿Listo? Entonces, fíjense que el sodio está con una hiponatremia, hipocalemia. Aquí está su CO2, su glucosa en 497, creatinina en 1.1, calcio en 8.4, bilirrubina total 1.2, GOT, GPT elevados, amilasa de No se puede escuchar muy bien y tampoco se puede ver la presentación. Ay, lo siento, perdón, creo que se salió. No, doctor, no se ve.
todavía. Ahora. ¿Se ve la presentación? No, no, doctor, no se ve nada. Ay, esta presentación haces de negar. Ahora. Ahora sí, doctor. Ya. Entonces continuamos. Fíjense que la glicemia está en 497. Se inicia infusión de insulina, infusión de dopamina, llega a los cuerpos cetónicos que eran negativos, mientras es trasladada para realizar una TC de abdomen, la paciente entra en paro cardíaco y fallece a pesar del RCP avanzado. No se pudo recoger una diuresis, pero fíjense la gasometría de ingreso. Ustedes ya saben leer una gasometría, entonces, esta es una, ¿qué es? Acidosis, ¿no ven? ¿Cuál está más desviado? ¿Bicarbonato o CO2? Bicarbonato. Entonces una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria descompensada. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la causa más probable del paro cardíaco? Nunca nos olvidemos que un paro cardíaco no desfibrilable obedece a las famosas 5 H's, ¿no ve? Y las 5 T's, ¿no ve? Las 5 H's básicamente está desde hipoxia, hipotermia, hidrogeniones, ¿no ve? ¿Cómo estarán sus hidrogeniones aquí en esta pobre señora? ¿No ven? ¿Qué más? Hipovolemias, trastornos ácido-base. ¿Qué más? ¿Qué cosas hicieron mal en la paciente? ¿No ven? Si esta era una paciente que estaba con una frecuencia cardíaca de 50 respiraciones por minuto, ya tenía una gasometría en acidosis, ya está hipotensando, ya era una paciente crítica, por supuesto. Mañana les voy a hacer recuerdo cuál es la definición de paciente en situación crítica. ¿Y qué más? ¿Cuál es su diagnóstico ante el cuadro inicial? Uno de los diagnósticos más importantes, aquí estaba la glucosa de 497, pero dice que no había cuerpos cetónicos. Entonces probablemente uno de sus diagnósticos importantes era una acidosis metabólica, la que habíamos dicho, ¿no ven? Puede haber una infección, entonces básicamente eso es lo que vamos a avanzar. El caso clínico número 2, fíjense, es un paciente que dentro del análisis tiene una hiponatremia, entonces hay que ver si es una hiponatremia normovolémica, isovolémica, hipervolémica. Fíjense que tiene un bicarbonato de 4.7, un pH de 7.11, un CO2 de 15, ¿no ven? Entonces básicamente este paciente, fíjense, el electrocardiograma, el potasio estaba 8.7, ya mostraba ausencia de onda P y ensanchamiento de QRS. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de sábado. Perdón, domingo. ¿Listo? Y cambiamos de presentación. Les ruego un momentito, por favor. Antes de entrar a diabetes mellitus, vamos a hablar de la intoxicación por órgano fosforado. ¿Listo? Después de eso, vamos a descansar un rato y después volvemos con toda la serie de diabetes. ¿Ok? Bien, doctor. Solo por puntualizar, me escucha. Supongo que me escucha. ¿Listo? Manejar una intoxicación por órgano fosforado constituye una de las intoxicaciones más importantes porque, bueno, dicen que cada población se suicida de acuerdo a su cantidad económica que ellos puedan tener. Obviamente es más fácil comprarse un sobre de órgano fosforado mal llamado raticida que comprarte una pistola. Entonces, estas plaguicidas suelen ser bastante frecuentes en nuestro medio.
burlescamente todos le llamamos, me ha llegado una ratita, dicen, ¿no? Pero bueno, básicamente manejar un paciente con órgano fosforado es un arte, sí, pero apoya mucho cuando sabes el concepto de qué estás hablando como intoxicación por órgano fosforado. ¿Listo? Como mi intención es netamente académico, vamos a hacer un caso clínico. Fíjense que hay un paciente de 18 años de edad que acude, lo trasladan desde su pueblo que quedaba 3 horas adentro, 4. Ingresa inconsciente, con aliento etílico y además de salivación. Posterior a la ingesta de bebidas alcohólicas, obviamente le ha debido meter su mix Taylor, 3 plumas, chelas, de todo, ¿no? Entonces, esto en el centro de salud, ¿no ve? Donde también se hace referencia a que habría consumido órgano fosforado, esta raticida. 3.50 creo que está, ahora ya debe estar a 7 con lo que todo está elevándose. Y en el centro de salud hacen una evaluación y un diagnóstico intrépido, donde básicamente solo se administra una ampolla de atropina. Y obviamente le hacen el lavado gástrico con carbón activado. Fíjense que es más o menos 4 horas, les dije, ¿no ven? Durante el traslado, 3 horas, el paciente presenta mayor deterioro neurológico, hipoxia, crisis convulsiva, que ha sido catalogado como un estatus epiléptico, ingresa a emergencias y bueno, pues paciente entra en paro cardíaco y requiere su manejo en UTI. ¿Qué es lo que le hemos sacado esa vez? Fíjense, bueno, yo soy médico, yo lo estoy pidiendo y obviamente estos laboratorios es con el único objetivo de aprender. Fíjense que se le ha pedido la acetilcolinesterasa, que en primera instancia, 30 de marzo, estaba en un valor de 214, siendo que el valor era, fíjense, altísimo, normal. Pongámosle 10,000 y estaba con 214. 3 días después, ha subido 3 veces, ya está casi 900, ¿no ve? Este es el valor de referencia. Entonces, básicamente hoy día vamos a hablar de la acetilcolinesterasa, los signos muscarínicos, nicotínicos y qué se entiende por intoxicación por órgano fosforado y por qué se da la atropina, que es lo más importante. Muchos de nosotros, ustedes ya saben por qué se le da la atropina a un paciente, pero les voy a enseñar desde otra perspectiva el por qué deberíamos seguir dando la atropina y seguir dando y seguir dando y seguir dando y no suspender en solo una loca ampolla de atropina. Sabemos que el órgano fosforado, bueno, ya se hablaba hace mucho, se lo ha utilizado bastante en la Primera Guerra Mundial. Es un fármaco que se llama inhibidor de la colinesterasa. La colinesterasa trabaja mucho con la acetilcolinesterasa y que bueno, básicamente esa es su función principal. Los objetivos, bueno, vamos a identificar a un paciente intoxicado, vamos a ver la famosa sintomatología clínica y ver otros signos y síntomas de plaguicidas, ¿no? Epidemiológicamente en el mundo siempre va a haber intoxicación por órgano fosforado. Tal vez ustedes piensan que el grueso de intoxicaciones es porque alguien ha agarrado y qué sé yo, le dejó su chico, su chica y no hay nadie más en el mundo y por eso bebió, pero no estamos lejos estamos lejos de la realidad, porque fíjense que aquí en los agricultores, en las personas que se dedican a criar, a cultivar, en ellos también puede existir. Entonces, el órgano fosforado no solamente está en el raticida, mal llamado, sino que el órgano fosforado puede estar en los antifúngicos, o sea, los antiparasitarios que se puedan dar. Fíjense que aquí estamos viendo a alguien que está fumigando, que fumigue todo el día, que le entra a la cara, a la boca, a los ojos, a las manos. Entonces estos niños, las intoxicaciones van a ser accidentales. En nuestro medio hay uno en especial, se llama el tamarón caporal. No sé si cuando han hecho provincia han debido de ver, probablemente sí, pero entonces el tamarón caporal también en el campo se lo toman por decepción, problemas, aplazos.
Alguna vez les he dicho, ¿no ve, jóvenes? Tenemos que aprender a vivir en medios hostiles, porque no toda la vida van a ser felices ustedes. Un día se van a casar, un día van a tener hijos, van a tener pareja, su pareja les va a dejar, o ustedes le van a dejar, o se va a conseguir un nuevo modelo, o usted, lastimosamente la vida es complicada. No vas a tener el trabajo que quieres, no vas a tener lo que realmente tú crees que te mereces. Entonces la vida es una miércoles, pero tenemos que aprender a vivir y generar resiliencia, que es la seguir adelante pese a las adversidades. Volviendo a la presentación, los principios activos más importantes del órgano fosforado es este malatium, del raticida, paratium, dimeatium, diclofenotium, monocrotófos, ¿listos? El carbofurán, tiofaxón, que no los vamos a revisar, pero nos vamos a quedar con este malatium, ¿listo? En Estados Unidos, ya desde el 96 hay una liga donde básicamente, fíjense, órgano fosforado, piretrinas, desinfectantes, ellos ya lo clasifican desde el punto de vista de los órganos fosforados y los más importantes desde el punto de vista de letalidad, los carbamatos. El órgano fosforado, la raticida, y el carbamato, el tamarón caporal que se toman en los yungas, que toman en el campo, se toman, a veces no solo es el sobrecito de raticidas, sino son estos pesticidas, ¿listo? Entonces, la toxicidad siempre es extremadamente peligrosa en este tipo de pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de un órgano fosforado, que es el objetivo de la presentación, básicamente vemos que un órgano fosforado tiene una acción directa sobre esto: competir contra la acetilcolinesterasa. Existen dos tipos de acetilcolinesterasa, una la eritrocítica y otra la plasmática. Esta no sirve porque no hay mucho. Entonces, el órgano fosforado compite contra este receptor, lo fosforiliza, lo inhibe y entonces la acetilcolinesterasa va a seguir funcionando. ¿De qué manera? Que en un carbamato también va a producir absolutamente lo mismo, pero el carbamato lo hace de forma reversible, que puede haber en fases iniciales. Entonces, nos vamos a esta imagen. Habíamos quedado que el mecanismo de acción del órgano fosforado era competir contra la enzima acetilcolinesterasa. Voy a volver atrás, por favor, a manera académica, ¿listo? ¿Dónde hemos visto ese término de acetilcolinesterasa? ¿No ven? ¿Cuánto era el valor normal? 11.000. ¿Cuánto tenía el paciente cuando ha ingresado convulsionando o hecho bolsa? 214. Entonces volvemos aquí adelante. ¿Listo? Entonces, un órgano fosforado al competir, fíjense, esto es lo normal. Normalmente cuando nosotros pensamos en una Coca-Cola, queremos mover la mano, queremos hacer lo que sea, se genera la acetilcolinesterasa, que es la acetilcoenzima A más la colina, se unen y se genera un neurotransmisor que se conoce como acetilcolina. ¿Listo? Entonces, la acetilcolina hace su acción y fisiológicamente tiene que volver, tiene que ser roto. Esta acetilcolina se tiene que separar en partes y volver a ser reabsorbido. Eso es lo normal. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te tomas un órgano fosforado? Básicamente, al eliminar la formación de la acetilcolinesterasa de forma irreversible, entonces básicamente esta acetilcolina nunca va a dejar de funcionar y por lo tanto, por eso dicen el aforismo, ¿no ve? ¿Quieres ver un paciente con intoxicación por órgano fosforado? Está más loco que una cabra, o sea, está bien prendido. Más rojo que un diablo, está hiperémico, ¿no ve? Salivando y botando espuma, porque básicamente esta acetilcolina lo que hacen las glándulas salivales, glándulas sudoríparas, en la piel, en el cerebro, es hiperfuncionar y el paciente está hiperfuncionando, funcionando, porque ya no tiene acetilcolinesterasa para neutralizar esta acetilcolina. Tratamiento, la atropina. Ahorita vamos a ver qué es la atropina y por qué se da. ¿Listo? Entonces, cuando el mecanismo de acción del órgano fosforado bloquea esta acetilcolinesterasa, va a generar un gran aumento de la concentración de acetilcolina en esta sinapsis,
resultando una sobreestimulación de las neuronas postsinápticas, ¿listo? Y los órganos efectores, ¿no ven? Entonces, aquí tenemos la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que con la acetilcolinesterasa se va a dividir en colina y ácido acético, que eso no le hace daño a nadie, es lo que normalmente pasa. La acetilcolina, básicamente, fíjense, es un neurotransmisor que puede ser en el parasimpático o en el simpático. En el parasimpático afecta sobre la musculatura lisa, corazón, glándulas. Fíjense que en las glándulas sudoríparas incrementa, en el corazón taquicardiza, en los músculos y en el riñón mejora la vascularización y a nivel muscular mejora la contracción. ¿Qué es lo que pasa? Cuando viene el órgano fosforado, bloquea la acetilcolinesterasa, que lo que la acetilcolinesterasa es crear un freno para todos, decirles, oye, a ver muchachos, ya no trabajen más porque están haciendo estragos, ¿no ve? Como ya no hay, la acetilcolina va a hacer que aquí haya un hiperperistaltismo, una bradicardia, incremento de sudoración, una taquicardia, que haya dolor abdominal. Entonces, básicamente, al no haber acetilcolinesterasa que limite este funcionamiento, todos estos van a hiperfuncionar. Por eso viene el aforismo, ¿no ve? Loco como una cabra, rojo como un diablo, fíjense la vasodilatación, que empieza a sudorar y a salivar, ¿no ven? Entonces, normalmente el efecto sistémico de la presión clínica es bastante variable. Existen los signos muscarínicos. Los signos muscarínicos son por la afectación de los receptores muscarínicos. Aquí está un acrónimo para los que les gusta el DUMBLES. Va a tener diaforesis, diarrea, incontinencia urinaria, miosis, broncosea, broncoespasmo, bradicardia, lagrimeo, emesis, salivación y secreción. Entonces, estos son los efectos muscarínicos del órgano fosforado por el hiperfuncionamiento. Por este otro lado tenemos los efectos nicotínicos, donde va a producir una midriasis, fasciculaciones, calambres, palidez, hipertensión y taquicardia, y efectos directos sobre el sistema nervioso central, ansiedad, mareos, insomnio, labilidad emocional, depresión, convulsiones, coma y ataxia. Entonces, ¿cuáles son las vías de penetración? Y esto es lo que quería hablar. Normalmente cuando una persona se embebe, se baña en órgano fosforado, sí tenemos que retirar la ropa, porque fíjense que por la piel se absorbe. Cuando una persona se alimenta o consume, también tenemos que hacer algo, un lavado gástrico que lastimosamente solo tiene una acción bastante valedera de 2 horas. Quiere decir que si tú le haces un lavado gástrico a las 3 horas, a las 4 horas, no sirve de nada porque ya se ha absorbido. Y lo más importante, cualquier intoxicación que sea con alcohol de por medio, incrementa el efecto tóxico. ¿Listo? Entonces, en la historia conviene que ustedes digan, ¿ha consumido o no ha consumido bebidas alcohólicas? Y por último, la vía inhalatoria. Por eso es que a veces cuando los pacientes empiezan a inhalar, los pulmones ingresan el compuesto y se genera estragos. ¿Listo? Entonces, esta imagen ya está totalmente entendida, que necesitamos a la acetilcolinesterasa para dividir en colina y acetato, pero lastimosamente el órgano fosforado actúa ahí. ¿Listo? Entonces, como sabemos que actúa ahí, básicamente la acetilcolina va a estar hiperfuncionando y por lo tanto se puede dar todos estos cuadros clínicos. Muscarínicos, visión borrosa, miosis, cialosea, broncosea, broncoespasmo, disnea, vómitos, bradicardia. Nicotínicos, midriasis, calambres, mialgias, fasciculaciones musculares. Y neurológicos, ansiedad, confusión mental, convulsiones, coma, depresión, paro. Entonces, esta sería una forma de ordenar los síntomas de presentación de una afectación por órgano fosforado. Entonces, la diaforesis, la diarrea, la broncosea, la lagrimea, la salivación, básicamente van a estar incrementados este cuadro clínico mientras más bajo esté. Porque si no hay acetilcolinesterasa, mi pregunta es, ¿quién está neutralizando a la acetilcolina? Nadie. Entonces va a estar en hiperfuncionamiento. Y todo lo que estamos viendo aquí, el DUMBLES,
se va a estar cumpliendo nuestro pobre paciente. ¿Listo? Hay otras presentaciones que es el síndrome intermedio, que básicamente hace de percusión neurológica por una intoxicación mal manejada y que puede recurrir a debilidad muscular, parálisis progresiva, afectación sensorial, efectos nicotínicos. Tratamiento. El tratamiento puede ser con difenhidramina en caso de un síndrome intermedio. El síndrome tardío. El síndrome de intoxicación por órgano fosforada, más de 3 semanas, puede generar lo que se conoce como degeneración axonal. Y estos pacientes pueden entrar en cuadriplegias, monoplegias que pueden afectar. El síndrome tardío, bueno, básicamente habla de parestesias y otras cosas. Los exámenes, podemos pedir primero principalmente la determinación de acetilcolinesterasa. Entonces cualquier paciente intoxicado por órgano fosforado, te tienes que pedirle una acetilcolinesterasa. Se puede pedir biometría hemática, pruebas hepáticas, renales, radiografía, para evaluar la broncoaspiración. La severidad. La severidad es bien amplia, como este cuadro bien bonito de Picasso, donde la severidad puede ser cada uno de estos soles. Entonces hablamos del tratamiento. Si recordamos un poquito, a ese chango le han mandado con una ampollita, ¿no ve? El tratamiento específicamente es la atropina, pero no la atropina porque mejore la bradicardia, porque un paciente con intoxicación por órgano fosforado está bradicárdico, sino porque la atropina compite por el mismo receptor que el órgano fosforado. Entonces las indicaciones de atropina va a ser 1 miligramo hasta conseguir signos de atropinización. ¿No ven? Si está con miosis, estará con midriasis. Si está salivando, estará sin saliva. Si está taquicárdica, bajará la frecuencia cardíaca. Por otro lado, el tratamiento específico son las oximas, la pralidoxima, pero que en nuestro medio no existe. Las medidas de soporte, el ABC, las de animación inicial, obviamente son el trabajo principal. Y lo más importante, si la intoxicación ha sido por vía inhalatoria, retiramos al individuo del lugar y administramos oxígeno. Si es vía cutánea, tenemos que lavarnos. Tenemos que quitar la prenda a la persona porque por ahí también está absorbiendo órgano fosforado. El tratamiento del lavado gástrico son las primeras 2 horas y es bien cruenta colocar esta sonda de Faucher. Es bien doloroso. ¿Listo? Entonces, la atropina es un inhibidor competitivo de los receptores muscarínicos. Por lo tanto, una vez que ya está hecho estragos, entonces básicamente la atropina nos va a ayudar a ser más llevable el estado patológico del paciente. Tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, por lo tanto la atropina, fíjense, se puede dar un miligramo, o sea, una ampolla cada 5 a 10 minutos durante todo el tiempo que el paciente los requiera. No se olviden que este paciente no tenía acetilcolinesterasa, entonces los efectos muscarínicos nicotinos se están multiplicando. Por eso damos atropina para que inhiban competitivamente y bueno, pues esperar a que se degenere la acetilcolinesterasa. ¿Listo? Podemos dar cada 3 a 5 minutos hasta que los signos muscarínicos respiratorios como el broncoespasmo y broncoasea disminuyan, y también podemos dar en infusión. ¿Cuáles son los datos para decir está atropinizado? Ausencia de crepitantes, frecuencias cardíacas mayores a 80. No se olviden que un signo clínico de una afectación, es decir, de un deterioro o de una atropinización en un inicio es una bradicardia, y con la atropina empieza a taquicardizar. Axilas secas, presión sistólica mayor a 80, pupilas puntiformes o pupilas mióticas, es decir, grandes, por la atropina. Podemos dar benzodiazepinas, por supuesto, y podemos dar oximas. La pralidoxima es la que se tendría que dar las primeras 6 horas, pero no hay en nuestro medio. La pralidoxima se da de 50 miligramos por kilogramo en dilución. Los carbamatos, bueno, básicamente pueden ser manejados con atropinas y benzodiazepinas.
El pronóstico es bueno en los primeros 4 a 6 días si no son críticos, pero un paciente intoxicado por órgano fosforado sí o sí tiene que recibir atropina, y no solo una ampolla, sino tiene que recibir las veces que sean necesarios hasta que llegue al centro hospitalario. Y lo importante es que si tú no le das atropina a un paciente con intoxicación por órgano fosforado, el efecto muscarínico lo va a matar y al final este paciente va a terminar falleciendo. ¿Listo? Entonces les voy a pedir por favor que nos demos unos 15 minutos de break, de 15 a 20, y continuamos. ¿Listo, colegas? Está bien, doctor. Bueno, la cetoacidosis básicamente es una complicación aguda de la diabetes. Como las clases son relativamente cortas y para no aburrirles, no vamos a hablar de la diabetes como tal, porque creo que es un tema que ya lo conocemos y no es parte del programa, pero sí vamos a hablar de las complicaciones agudas. Parte de las complicaciones crónicas están las macroangiopatías, las microangiopatías, o sea, el pie diabético, retinopatía diabética, afectaciones asociadas a dolor y piel, y bueno, la cetoacidosis diabética y la hipoglicemia, que son complicaciones agudas de la diabetes. El caso clínico es un paciente masculino de 19 años de edad, el cual se ha notado cansancio y debilidad generalizada desde hace algunos días, con dolor de garganta. Se ha automedicado con aspirina sin mejoría, ha presentado poco apetito en los últimos 3 días y mucha sed, incluso durante la noche, en la cual se ha levantado en varias ocasiones a tomar agua. Desde el día de ayer se ha sentido más cansado y durante la noche se ha sentido un mal y presentó dolor de tipo cólico localizado en la epigastria. A la mañana siguiente su madre lo encuentra en su cama con una respiración bien laboriosa, somnoliento y las manos en el abdomen. Dentro de la exploración física se encuentra con rubicundez facial, respiración ruidosa y profunda, poco intento para tener comunicación espontánea, pero daba respuestas adecuadas a preguntas directas. Está taquicárdico, aquí es latidos por minuto, por favor. Está 24 respiraciones por minuto, está subfebril, con una presión arterial en límite inferior. La boca está seca, orofaringes hiperémicas, cuello con linfadenopatía cervical, móvil no doloroso, tórax anterior y posterior normales, abdomen escafoide o excavado y tenso, dolor a la palpación, no se palpa adenomegalias o megalias ni rigidez y no tiene signo de rebote positivo. Fíjense que estos son sus laboratorios. Llama la atención esta leucocitosis de 18.500. En el examen general de orina, fíjense que hay glucosa 3 cruces, o sea, te habla de glucosuria, cuerpos cetónicos 3 cruces. La glucosa medida es de 450 y bueno, pues la creatinina está en 1.5. Entonces, hasta ahí básicamente ya podríamos decir que se trata de un debut diabético asociado a una cetoacidosis diabética, que es netamente con una triada: hiperglicemia, acidosis y presencia de cuerpos cetónicos. Fíjense que tenemos los exámenes séricos. Llama la atención esta amilasa por encima del rango normal. El rango normal es hasta 80, pero este está en 420, 3 veces su valor normal alto. Está con una hiponatremia, una hipercalemia leve, digamos. Y bueno, la gasometría, que ustedes ya deben estar seguramente evaluando de qué tipo de trastorno ácido base es, ¿no?
tenemos una acidosis, tenemos una afectación metabólica, estaría todavía descompensada porque recién va a llegar a estar en vías de compensación, y un anion gap de 20. ¿Listo? Obviamente, si hacemos el análisis, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los cuerpos cetónicos son donadores de hidrogeniones, entonces probablemente eso está manteniendo o perpetuando el trastorno ácido-base. Entonces, obviamente el diagnóstico es una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética tiene una etiología metabólica y netamente tiene que ver con la degradación de los ácidos grasos. No se olviden que un paciente diabético, por un cuadro infeccioso, puede incrementar el metabolismo de la glucosa, pero como no puede captar la glucosa, entonces, por lo tanto empieza a degradar ácidos grasos y generar los tres cuerpos cetónicos: acetona, acetoacetato y butil acerato, causando, estos son grandes donadores de hidrogeniones y por lo tanto van a generar una acidosis. Esto es del paciente y estos son los volaros normales. Aquí está con una acidosis metabólica con anion GAP elevado. Entonces, esta acidosis metabólica se va a producir por ganancia de lactato, ganancia de cuerpos cetónicos y pérdida de bicarbonato, porque bueno, básicamente puede estar con diarrea o puede estar el riñón ya disfuncionando. El anion gap, ya habíamos dicho el otro día, hacer el acrónimo de la culpita, donde básicamente si es elevado, fíjense, habíamos también hablado de un acrónimo que era el culpita, ¿no ve? Cuerpos cetónicos, acidosis láctica, ¿no ve? Lactato, fosfato, ingestas de metanol, intoxicaciones, todas esas nos puede dar como causas de una acidosis con anion GAP elevado. Y el anion GAP es de 8 a 11, 8 a 12 lo normal, y sodio menos cloro más bicarbonato la fórmula que nos ayuda a evaluar. Generalmente cuando hay un aumento del anion GAP, sodio menos cloro más bicarbonato, va a haber un desencadenante. Entonces la fisiopatología de la cetoacidosis básicamente va a ser un paciente hiperglicémico, paciente con acidosis metabólica y paciente con cuerpos cetónicos. Nunca nos olvidemos que el dolor abdominal puede estar presente en un paciente con CAT, por supuesto. Los cuerpos cetónicos a nivel abdominal mimetizan los cuerpos, las fibras nerviosas normales, y por lo tanto el paciente siente que tiene la sensación de dolor y probablemente no lo siente, pero es por su condición. Entonces, en una cetoacidosis puede haber un déficit absoluto o relativo de la insulina. Si es absoluto, básicamente se activa lo que se conoce como gluconeogénesis, que es la degradación del ácido graso a partir del cual se obtiene el ATP. Y en hiperglicemias alteradas suele haber cetoacidosis y afectación hormonal. Aquí estamos viendo la formación de los cuerpos cetónicos. Y el problema es que no tenga glucosa. El paciente tiene mucha glucosa, pero la ausencia de insulina va a hacer que genere gluconeogénesis, que es básicamente el ácido graso que se va a convertir en glicerol y los ácidos grasos. Y los ácidos grasos van a entrar a lo que se conoce como gluconeogénesis y se va a formar los famosos cuerpos cetónicos. ¿Listo? Entonces, todo paciente que está con cetoacidosis básicamente estaba compensado y por azares de la vida ya no está compensado. Entonces, se va a producir una acidosis cuando hay una producción de cuerpos cetónicos superior a lo utilizado. Entonces, todo paciente puede generar cetoacidosis, no todos, solo los que tienen cetoacidosis diabética. Generalmente una hiperglicemia va a generar lo que se conoce como diuresis osmótica. La diuresis tiene un umbral y cuando sobrepasamos los 220 empieza a orinar desmedidamente hasta
compensa. Por otro lado, la disminución de la excreción de la glucosa va a ver que haya hiperosmolaridad y esto también termine afectando al sistema nervioso central. La correlación clínica, bueno, la deshidratación por la causa de la diuresis osmótica, la infección per se y la hiperglicemia que van a generar alteraciones. ¿Listo? La respiración de Kussmaul, que es netamente protectiva, que trata de eliminar CO2 para compensar la gasometría. ¿Cuáles son los otros síntomas? Náuseas, vómitos, estupor. Entonces, todo paciente para su diagnóstico por lo menos tendría que tener estos 4 criterios: hiperglicemia, acidemia, bicarbonato leve, que es o no es, y sobre todo que sea manejado con ese diagnóstico por personal médico. Ya la hiponatremia, que lo vamos a ver el domingo, hipercalemia, que también lo vamos a ver el domingo, la leucocitosis y la mesasa sérica, te hace creer prácticamente que es una pancreatitis con sobreañadido la cetoacidosis diabética. Tratamiento. El tratamiento en una cetoacidosis básicamente no es escalonado, pero tampoco es dar solo una cosa. El tratamiento se utiliza las 4 vías. Por un lado, es importante la fluidoterapia, donde básicamente se evalúa el sodio y de acuerdo a eso se da volúmenes. Si es una hipernatremia, necesita otro volumen. Si es una hiponatremia, no necesita volumen. Paralelo a esto está el uso de la insulina. La insulina cristalina se da en este tipo de casos porque es el único fármaco que es capaz de romper a los cuerpos cetónicos, y hasta que no se rompa los cuerpos cetónicos, seguramente la acidosis no lo vamos a controlar. Por otro lado también está el manejo del potasio. Sabemos que el potasio influye mucho en el feedback para su control. Por eso es que cuando demos insulina a un paciente, siempre tenemos que parar orejas y detenernos si está empezando a haber hipocalemia. Por lo tanto, el potasio nos va a marcar un horizonte a la hora de dar tratamiento. Y por último, que no es parte del tratamiento, pero sí se lo maneja para controlar la acidosis, es el uso de las gasometrías. Que si bien si administramos algún fármaco para mejorar el trastorno ácido-base, vamos a necesitar hacer el control necesario, por un lado del potasio, por el feedback insulina-potasio, y por otro lado por la acidosis. Entonces, la cetoacidosis diabética es bastante difícil para el que no lo sabe manejar, pero es bastante práctico cuando entendemos esto del tratamiento de la fisiopatología. Principalmente, ¿qué hacemos? Administramos líquidos. Segundo, insulina cristalina para romper los cuerpos cetónicos y mejorar el trastorno ácido-base. Los líquidos, generalmente se hiperhidrata. Puede ser con solución salina, salina hipotónica y glucosalina. La insulina. La insulina no se da con el objetivo de controlar la glucosa, sino con el objetivo de prevenir que se llegue a cosas peores. Entonces, por lo tanto, lo que hace es romper el cuerpo cetónico y de ahí recién podríamos decir que estamos estabilizando la parte metabólica. La vigilancia. En este tipo de pacientes siempre hay que ver el reemplazo de potasio, porque muchas veces iniciamos a pacientes con 5 de potasio, insulina cristalina, y de un momento al otro aparecen 2 y nadie sabe qué pasó, y la persona tiene complicaciones propias a los pacientes que manejan este tipo de pacientes. Y fin. Y por último, mientras voy colocando la presentación,
¿Listo? Para el día del domingo, por favor, les voy a pedir que se traigan 2 hojas, calculadora, si pueden regla y un lápiz. ¿Listo? La parte del electro y la parte del trastorno hidroelectrolítico es lo que vamos a avanzar. ¿Ok? Hipoglicemia. Básicamente, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico de hipoglicemia, viene mucho lo que se conoce como triada de Whipple. La triada de Whipple habla de hipoglicemia, síntomas de hipoglicemia y recuperación de estos síntomas con el uso de glucósidos, leche, dulce, Coca-Cola, cualquier cosa que nos pueda aportar glucosa. Entonces se conoce como triada de Whipple. Entonces, ¿cuál es la definición de hipoglicemia? Lastimosamente es muy discutido. ¿Por qué? Porque hemos visto pacientes que tenían síntomas de hipoglicemia cuando su glicemia estaba en 150, 200, pero otros ya con 70 glicemia plasmática ya pueden decir que están hipoglicémicos. Lo cierto es que en un paciente no diabético la evaluación es diferente. Entonces, por eso a cualquier hipoglicemia vista tenemos que buscar los criterios clínicos o signos glucopénicos que nos van a ayudar a evaluar esa situación. En una hipoglicemia severa, que es definida como una caída del azúcar que requiere un tercero para su recuperación, fíjense que hay un umbral. A partir de menos de 80 ya hay hipoglicemia sintomática y hay datos de neuroglucopenia, que es lo que básicamente habla de que el cerebro no se está ajustando a la nueva demanda. Obviamente que hay muchas respuestas a nivel hormonal, pero básicamente nos vamos a quedar con 2. Cuando ya existen hipoglicemias ya empezamos a ponernos irritables. Entonces ya hacemos elevación o signos glucopénicos. Ya cuando inicia los síntomas autonómicos y deterioro cognitivo es porque estamos en una fase donde donde básicamente vamos a necesitar ciertos tipos de manejos de acuerdo al grado de complejidad que estén. Normalmente cuando hay una hipoglicemia, fíjense, hay un incremento de la hormona de crecimiento y cortisol, y con eso se suele romper, digamos, este ciclo. ¿Cuáles son los síntomas? Aquí están los autonómicos y síntomas adrenérgicos o neuroglucopénicos. Dentro de los neuroglucopénicos están la confusión, el mareo, la incoordinación, dificultad al hablar, visión borrosa, convulsiones, hernias, que serían los síntomas neuroglucopénicos. Cuando hablamos de síntomas autosómicos, básicamente también son conocidos como síntomas adrenérgicos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, para recuperar esa caída de la glucosa, empieza a hiperfuncionar y crear más adrenalina. Esta elevación de adrenalina va a generar una sudoración, temblores, debilidad, hambre, palidez, sensación de hormigueo, ansiedad, midriasis y arritmias. A propósito de esto, teníamos una interna en el hospital militar que en azares de la vida tenía a su abuelo a su cargo, y su abuelo tenía diabetes, y bueno, pues se lo dio de alta y se le dijo que tenía que colocarle 10 unidades internacionales de insulina NPH. Con tan mala suerte que esta internita agarró y le colocó 5 ml de insulina cristalina.
Obviamente el efecto ha sido devastador, porque el paciente ha hecho unos signos neuroglucopénicos y autonómicos o adrenérgicos importantes. Porque, primero, estaba irritado, se quería pelear con todos, estaba sudorando, estaba taquicárdico, ¿no ve? Estaba con arritmias. Entonces básicamente ese pobre abuelo tenía todos los síntomas adrenérgicos de la hipoglicemia. Entonces, una hipoglicemia siempre tiene que ser corroborado el diagnóstico, y por lo tanto lo que se hace es discernir si no se trata de un accidente cerebrovascular, un accidente isquémico transitorio, convulsiones epilépticas, TEC, estupor, coma, síndrome confusional, psicosis, depresión, alteraciones de la conducta. Normalmente una hipoglicemia puede ser en ayunas o postprandial. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros tenemos un paciente diabético, las hipoglicemias obedecen o a deprivación o a cuadro infeccioso. Pero en un paciente no diabético, una hipoglicemia quiere decir signo premortem. Que una paciente sin diabetes haga hipoglicemia ya es un signo premortem. Existen alrededor de 18 signos premortem. Mañana les voy a explicar, pero básicamente la hipoglicemia dice: tu hígado ya no te está funcionando como debería funcionar. ¿No ve? Primera órgano de choque. Entonces, una hipoglicemia en pacientes con diabetes, básicamente, casi siempre suele ser iatrogénica, y es la primera barrera a alcanzar el control metabólico. Puede generar 2 a 4% de las muertes en pacientes no atribuibles a la hipoglicemia. Y generalmente aquí ya no se maneja con la glicemia normal, sino con la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C, de acuerdo a los estudios de la UKPDS. Se dice que 3 veces más hipoglicemia se puede dar en pacientes con tratamiento intensificado versus el convencional. El 90% de los pacientes pueden recibir insulina, experimentar episodios de hipoglicemia, o lo que se conoce como la fase de luna de miel, ¿no ve? Tu paciente le das insulina y resulta que en la noche que se quiere morir. Entonces ese es el famoso periodo de luna de miel, donde el páncreas todavía funciona algo, pero bueno, pues produce ese tipo de síntomas. ¿Listo? Entonces, la hemoglobina glicosilada nos ayuda primero a disminuir el riesgo de complicaciones, porque tal vez la glicemia está mal tomada, mal hecha, o el paciente es realmente ayunando las primeras 24 horas. Entonces nos ayuda a ver quiénes tienen riesgos de hipoglicemia. Mientras más cerca de lo normal, o sea 7.5 esté, quiere decir que se le está dando mucha insulina, entonces podríamos intentar bajar. Entonces, por eso es que dice que la insulina ya no se debería usar en pacientes con episodios de hipoglicemia, o se debería estudiar la presencia de otros tipos de tratamiento. En pacientes diabéticos, ¿cuáles son los factores de riesgo para generar hipoglicemia? Saltar cominas, la cantidad, el ejercicio, aumentar la dosis de antidiabético, el consumo de alcohol, el disminuir de peso, hipoglicemias severas previas, insuficiencia renal o hepática. Existen fármacos que no van a producir hipoglicemia, como es el caso de la metformina. Pero la metformina, para los que les guste ser un poquito más acuciosos, está asociado a casos de acidosis rebeldes. Por eso mucho ojo al usar. Las gliotazonas y las gliidas, que también no te van a producir. Normalmente cuando nosotros tenemos una hipoglicemia, sí está descrito que se puede dar como tercera línea la epinefrina, siendo la primera línea la reversión de la glucosa por medio de infusiones, y después está el uso de corticoides, y después está el uso de adrenalina subcutánea para estimular los receptores beta 3 en el hígado. La contrarregulación, bueno, básicamente en todos los pacientes se podría pedir insulina y el glucagón como manejo. ¿Listo?
Y lo más importante, cuando un paciente hace una pancreatitis, puede también generar hipoglicemias como hiperglicemias. Pero básicamente en la insulina y el glucagón se van a aportar de diferente manera en cuanto al tipo de paciente que tiene. Tratamiento. Si un paciente no tiene hipoglicemia severa, entonces podemos dar 15 gramos. Y esto a fin de mejorar la glucosa. Una ampolla de hipertrofia al 33% tiene alrededor de 8.5 gramos de glucosa en ese frasquito. Entonces el tratamiento siempre es 15 gramos. Entonces son 2 ampollas para 2 ampollas de hipertrofia al 33%. Ahora, si tenemos vía central, podemos dar dextrosa al 50%, mucho mejor. ¿Listo? Cuando un paciente está con una glicemia menor a 70 y le hemos pasado 15 gramos, ya sea en dulce, Event, qué sé yo, tenemos que retestear a los 15 minutos. ¿Por qué? Porque básicamente ahí sí podríamos dar proteínas y almidón para que no se mimetice el cuadro. 1 gramo de carbohidratos o hidratos de carbono, 2 cucharas de azúcar o de miel, medio vaso de gaseosa común te puede dar 15 gramos, 5 a 6 caramelos, glucosa en gel, un vaso de leche, una cepita. Entonces básicamente esto nos ayuda a evitar que estos pacientes puedan llegar. Ya cuando es una hipoglicemia severa, ya nosotros hacemos infusiones de glucosa. En nuestro medio lastimosamente no hay glucagón, que es un tratamiento mucho más bueno, donde tendríamos que aumentar la glicemia por vía de la glucogenólisis. Hay dosis adulto, dosis de efectos de recuperación, pero en nuestro medio no hay el glucagón. Lo que sí hay es la dextrosa o glucosa parenteral. Fíjense que para dar dextrosa no se da dextrosa al 5%. Fíjense que aquí un bolo de dextrosa al 50% te da 25 gramos. Imagínense, ¿no ve? Entonces, también podemos hacerlo con dextrosa al 10%, pero ya tenemos que utilizar dosis mucho más altas. Entonces, ideal, dextrosa al 50%. Segundo, dextrosa al 20%. Y al último, si no hay, al 10, al 20, qué sé yo, al 5. Los criterios de internación siempre va a ser con una recuperación parcial, convulsiones, coma, sin acompañante, y si la hipoglicemia está dado por las sulfonilurias, ¿no ven? Que son otra familia distinta a la metformina. La hipoglicemia en pacientes sin diabetes, lastimosamente, o es por ayunas o es por fármacos. Por ejemplo, el etanol bloquea la gluconeogénesis. El etanol es básicamente asociado a la intoxicación por alcohol de tipo metanol. Otros generalmente hacen referencia a las infecciones. En una insuficiencia hepática, el hígado es quien produce la hemoglobina. Entonces, si no hay hígado, por eso el paciente está sin hipoglicemia. En una insuficiencia renal, porque el lugar de la depuración es la insulina cristalina y aquí no está depurándose y vuelve a actuar. La sepsis, que desde mi perspectiva es lo más importante de las causas de hipoglicemia. Si ustedes tienen una hipoglicemia en un paciente infectado, paren orejas. Quiere decir que el hígado está diciendo, oye, me voy a enfermar y ya no voy a reaccionar. Entonces, si disminuye el glucógeno, es por hipoperfusión hepática. En una insuficiencia cardíaca, por congestión hepática. Y en el estado de shock, que ya lo hemos visto, por aumento del consumo del cuerpo de glucosa en el lugar que se está enfermando críticamente. Puede haber deficiencias endocrinológicas para la generación de hipoglicemia. La enfermedad de Addison básicamente disminuye el cortisol en ayuno prolongado. El hipopituitarismo, donde básicamente la hormona del crecimiento y ayunos prolongados, alcohol o embarazo pueden generar. Y la desnutrición, donde hay
déficit del sustrato y lo más importante, el embarazo en el tercer trimestre, donde hay déficit de sustrato. Puede haber tumores de células beta, no B, no células B, que son mesenquimatosos, los hepatomas, angiomas, y los insulinomas, que son poco frecuentes, son pacientes que hacen hipoglicemia de la noche a la mañana y nadie sabe por qué. Se les pasa dextrosa, que es una forma de revertir, pero seguimos sin saber. Entonces es un tumor que suele tener en pacientes creadores de insulina y a la larga, digamos, este insulinoma puede llegar a complicarse. Se diagnostica mediante una tomografía computarizada en cortes finos para evaluar cómo está la glándula suprarrenal y el eje córtico suprarrenal. Un insulinoma necesita actuación quirúrgica lo más antes posible y tiene una incidencia bastante baja. Las hipoglicemias facticias o ficticias o las famosas stroke mimics. Básicamente es más frecuente en personal de salud, pacientes con diabetes, antecedentes de otras enfermedades. Aquí estamos hablando de pacientes que dicen que tienen hipoglicemia, pero no hay la situación para decir sí, usted tiene hipoglicemia. Entonces, las hipoglicemias postprandiales generalmente obedecen a déficits enzimáticos, cirugías bariátricas, intolerancias, y como conclusión, tenemos que tener en cuenta que la hipoglicemia a repetición disminuye el umbral de respuesta contrarreguladora. Si tenemos un paciente con tratamiento, la recuperación de la hipoglicemia, posterior a la recuperación podemos dejar almidón y proteínas. Las hipoglicemias son más severas en general y generalmente el paciente sí tendría que internarse. La hipoglicemia iatrogénica es la principal barrera para alcanzar un control metabólico adecuado, y la hipoglicemia frecuente deteriora la calidad de vida del paciente con diabetes mellitus y disminuye la adherencia. Generalmente la hemoglobina glicosilada nos ayuda a ver riesgos de hipoglicemias, por eso hay que saber manejarlas. ¿Listo? Colegas, con esto habríamos terminado las presentaciones de hoy. ¿Listo?